Hola. Qué alegría tenerte aquí. Suscríbete al canal y vamos juntos a vivir esta historia. La casa estaba repleta de invitados, el sonido de las copas chocando se mezclaba con la música suave de fondo. Las luces cálidas iluminaban cada rincón, y todos felicitaban a Javier por su ascenso en la empresa. Yo sonreía, intentando disimular mi nerviosismo, porque dentro de mí guardaba un secreto que me llenaba de ilusión. Mis ojos buscaban constantemente a mi marido entre la multitud, deseando encontrar el instante perfecto para hablar con él. Veía a mis suegros conversando orgullosos y a los compañeros de trabajo de Javier riendo a carcajadas. Todo parecía una celebración perfecta, pero yo solo pensaba en nuestro futuro. Sentía que esa noche podía cambiarlo todo, si lograba quedarme a solas con él. Me movía entre los invitados con una copa en la mano, fingiendo participar en las conversaciones, aunque en realidad mi mente estaba en otro lugar. Imaginaba su reacción cuando le dijera que íbamos a ser padres, visualizaba su sonrisa, sus brazos rodeándome con ternura. Llevábamos años esperando este momento, y por fin el destino me daba la oportunidad de regalarle la noticia más hermosa de nuestras vidas. Con cada paso, con cada brindis, repasaba en mi cabeza las palabras exactas que quería decirle. Mientras tanto, las carcajadas y felicitaciones parecían volverse lejanas, como si el tiempo se detuviera alrededor de mí. Era mi noche, nuestra noche, o al menos eso pensaba en aquel instante. Guardaba la noticia en lo más profundo de mi corazón, como un tesoro que me quemaba por dentro de tanta emoción. Había esperado el día entero para encontrar el momento perfecto, repasando frente al espejo cómo se lo diría. Sabía que Javier estaba ocupado con la fiesta, con los halagos, con su ego inflado por los aplausos, pero confiaba en que al final de la noche tendría unos minutos a solas conmigo. Cada vez que lo veía sonreír, rodeado de gente, sentía que ese era el hombre con el que había soñado formar una familia. A pesar de todo, una inquietud ligera me rozaba el pecho, como si algo invisible me susurrara que no debía confiar tanto. Me llevé varias veces la mano al vientre sin darme cuenta, acariciándolo con ternura en medio de la multitud. Era un gesto instintivo que me delataba, y tuve que obligarme a mantener las manos ocupadas con la copa para que nadie sospechara. En mi mente ya había imaginado cómo sería nuestra vida con un bebé, cómo cambiarían las prioridades y las rutinas, cómo se fortalecería nuestro matrimonio. No era solo un embarazo, era la esperanza de una nueva etapa después de años de altibajos. Soñaba con que esa noticia nos uniría aún más, como un lazo imposible de romper. Pero no sabía que aquella misma noche ese lazo estaba a punto de desgarrarse de la forma más cruel. Pasada más de una hora, me di cuenta de que Javier había desaparecido. Al principio pensé que estaría en la cocina hablando con el servicio, o atendiendo alguna llamada importante. Pero a medida que los minutos pasaban, mi corazón empezó a latir con fuerza. Recorrí el salón de punta a punta, preguntando disimuladamente a algunos invitados si lo habían visto, y todos respondían lo mismo: hacía rato que no lo encontraban. Mi sonrisa se tensaba, mi respiración se aceleraba y la copa en mi mano empezó a temblar levemente. No quería preocupar a nadie, así que me limité a buscarlo sola, como si fuera un juego silencioso que solo yo entendía. Salí del bullicio y me adentré en el pasillo que conducía a las habitaciones y al despacho. Allí el ambiente era distinto, las risas quedaban lejos, y lo único que se escuchaba era el eco de mis propios pasos sobre el suelo de madera. La calma era extraña, casi perturbadora, como si de pronto la fiesta hubiese dejado de existir. Me detuve unos segundos, dudando si debía seguir adelante, pero algo me impulsaba a avanzar. Cada metro que caminaba aumentaba la tensión en mis músculos, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente aún no quería aceptar. Fue entonces cuando vi una puerta entreabierta y una luz tenue escapando hacia el pasillo.
El pasillo parecía interminable, iluminado apenas por una lámpara de pared que proyectaba sombras alargadas sobre el suelo. Mis pasos resonaban con un eco extraño, demasiado fuerte para el silencio que reinaba en esa parte de la casa. Cada vez que me detenía para escuchar, sentía el contraste brutal con la música y las risas lejanas que aún llegaban desde el salón. El aire se volvió denso, como si me advirtiera que algo no estaba bien. Mis manos sudaban y la copa que llevaba temblaba en mis dedos, obligándome a dejarla en una mesita cercana. Continué avanzando, con el corazón golpeando en el pecho como si estuviera a punto de descubrir un secreto prohibido. Respiré hondo y traté de calmarme, convenciéndome de que Javier estaría atendiendo algún asunto trivial y que mis pensamientos exageraban la situación. Sin embargo, la sensación de inquietud no desaparecía, sino que se intensificaba con cada paso que daba. Observé las puertas cerradas de las habitaciones y recordé que el despacho estaba al final del pasillo, un lugar al que él solía retirarse cuando quería privacidad. La idea de que pudiera estar allí no me tranquilizó, al contrario, me llenó de una ansiedad inexplicable. Sentía como si ese silencio escondiera una verdad que me dolería escuchar. Con pasos lentos y cautelosos, me fui acercando al destino inevitable. El despacho estaba con la puerta ligeramente abierta, lo suficiente para dejar escapar una línea de luz amarillenta que cortaba la penumbra del pasillo. Me detuve a pocos metros, intentando reunir valor para acercarme, mientras un cosquilleo me recorría la espalda. Mi respiración se volvió más rápida, y tuve que llevarme una mano al pecho para contener los latidos desbocados. Quise convencerme de que Javier estaba dentro revisando algún documento, pero algo en mi interior gritaba que no era así. La forma en que la puerta oscilaba apenas perceptible, como movida por una corriente invisible, me pareció una invitación peligrosa. Sabía que si cruzaba esa línea, mi vida podía cambiar para siempre. Me acerqué despacio, con pasos tan suaves que apenas levantaban ruido sobre la madera, hasta quedar frente a la rendija iluminada. Contuve el aliento y apoyé la mano en el marco, indecisa entre entrar o dar media vuelta. Pero en ese momento escuché un sonido ahogado, algo parecido a una risa contenida que provenía del interior. Mis dedos se crisparon y mi cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El impulso de abrir de golpe la puerta me dominaba, pero el miedo me obligó a quedarme quieta, observando en silencio. Sentía que la respuesta a todas mis sospechas estaba a un paso, aguardando tras esa frágil barrera de madera. Entonces la escuché con claridad, la voz de Javier, pero no era la que conocía, no era la de un hombre cariñoso y orgulloso de su éxito. Era una voz burlona, cargada de desprecio, como si se riera de un chiste cruel que solo él entendía. Me quedé petrificada, con los ojos muy abiertos, incapaz de moverme, mientras sus palabras cortaban el aire como cuchillas invisibles. Decía que aquella noche lo cambiaría todo y que pronto su vida sería distinta. Cada sílaba era un golpe directo a mi corazón, que hasta hacía unos minutos latía lleno de ilusión. La felicidad que guardaba como un tesoro empezó a resquebrajarse dentro de mí. Quise pensar que estaba exagerando, que tal vez hablaba de un proyecto laboral o de algún asunto sin importancia, pero el tono me resultaba insoportablemente hiriente. Era un Javier desconocido, uno que disfrutaba de algo oculto, uno que no tenía nada que ver con el marido que yo creía tener a mi lado. El temblor en mis piernas me obligó a apoyarme en la pared para no caer, mientras el aire me faltaba en los pulmones. Sabía que debía escuchar hasta el final, porque algo terrible se estaba desvelando delante de mí. Mi instinto me gritaba que no retrocediera, que siguiera atenta, aunque me doliera. Y así, con el alma helada, me quedé esperando la siguiente frase. De pronto escuché una voz femenina que me heló la sangre, era clara y familiar, inconfundible a pesar de lo bajo que hablaba. Era Clara, mi amiga de toda la vida, aquella con la que había compartido secretos, risas y lágrimas desde la adolescencia.
Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y que el aire se volvía demasiado pesado para respirar. No podía comprender cómo dos de las personas en las que más confiaba podían estar juntas en aquel lugar y en ese momento. Me acerqué un poco más, conteniendo el temblor de mis manos y la náusea que me subía por la garganta. La traición que intuía se volvía cada vez más evidente y dolorosa. Mientras escuchaba, mi mente recorría recuerdos de nuestra amistad, desde los días de colegio hasta los cafés interminables en los que compartíamos confidencias. Clara siempre había estado a mi lado en los momentos más difíciles, o al menos eso creía hasta esa noche. Ahora comprendía que mientras yo le abría mi corazón, ella tramaba algo a mis espaldas con el hombre que juró amarme. Era un golpe demasiado cruel, una puñalada que desgarraba no solo mi matrimonio, sino también la confianza de toda una vida. Me quedé paralizada, incapaz de reaccionar, escuchando cada palabra que me confirmaba que mi mundo se estaba desmoronando. Un silencio breve dio paso a un sonido que me partió en dos, los escuché besarse con descaro, como si su pasión no temiera ser descubierta. Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano mientras trataba de no hacer ningún ruido que delatara mi presencia. Javier le susurraba a Clara que pronto yo sobraría en su vida y que nada se interpondría en su felicidad juntos. Aquellas palabras me atravesaron como cuchillos, convirtiendo la ilusión de mi embarazo en una losa insoportable. Mis lágrimas ardían en los ojos, pero tuve que contenerlas para no desmoronarme allí mismo. Sentía que cada segundo me arrancaba un pedazo del alma. Era una escena imposible de imaginar minutos antes, cuando yo soñaba con darle la mejor noticia de nuestra vida. De repente, el amor que había idealizado se convertía en farsa, y el matrimonio en el que había creído durante años se revelaba como un engaño humillante. No entendía cómo podían ser tan crueles, cómo Clara podía traicionar mi amistad de esa forma y cómo Javier podía jugar con mi confianza. El beso que ellos compartían era la sentencia de muerte de todo lo que había construido con esfuerzo y entrega. Y mientras me deshacía en silencio, comprendí que nunca volvería a ser la misma. La voz de Javier continuó, esta vez cargada de un sarcasmo que me resultaba insoportable. Se burlaba de mí diciendo que yo vivía en otro planeta, que jamás sospecharía nada porque confiaba ciegamente en él. Cada palabra me hundía más en la desesperación, porque reflejaba el desprecio con el que hablaba de mi amor y mi ingenuidad. Yo, que había creído en cada una de sus promesas, me daba cuenta de que era la víctima de un engaño calculado. Mis rodillas temblaban, y tuve que apoyar la frente en la pared para no venirme abajo. El dolor era tan profundo que parecía atravesarme hasta los huesos. En ese instante comprendí que Javier no solo me traicionaba, sino que también disfrutaba haciéndolo, como si el engaño le otorgara poder y superioridad. La mujer que él ridiculizaba era yo, la misma que había estado dispuesta a darlo todo por él. Esa crueldad fue más devastadora que el propio engaño físico, porque significaba que mi dignidad había sido pisoteada. No era un error pasajero ni una aventura sin importancia, era una burla sistemática a mi confianza y a mi entrega. Sentí que el mundo se me derrumbaba encima, que la vida que conocía estaba desapareciendo frente a mis ojos. Y aún así, seguí escuchando, porque necesitaba conocer toda la verdad. Me tapé la boca con ambas manos para contener un grito que amenazaba con escapar de mi garganta. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que sentía que podía delatarme en cualquier momento. Las risas y susurros dentro del despacho eran como martillazos en mi cabeza, recordándome que lo que escuchaba era real. En cuestión de segundos, la alegría de mi embarazo se transformó en un miedo insoportable que me desgarraba por dentro. Me quedé allí inmóvil, con la espalda apoyada en la pared, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Era como si el universo entero me hubiera empujado a presenciar la escena más cruel de mi vida. Las imágenes se mezclaban en mi mente, el rostro de Javier cuando me prometió amor eterno, las confidencias que compartí con Clara, y la ilusión de la vida que crecía dentro de mí.
Todo se convertía en una pesadilla que me aplastaba con violencia. No podía aceptar que aquello estuviera ocurriendo en mi propia casa, en medio de una fiesta en mi honor también. Cada palabra escuchada era un golpe que me arrancaba la inocencia de golpe. El dolor era tan grande que incluso me costaba respirar. Sabía que jamás volvería a mirar a mi marido ni a mi amiga con los mismos ojos. Reuniendo el poco valor que me quedaba, regresé lentamente al salón, intentando borrar cualquier rastro de llanto en mis ojos. Necesitaba fingir normalidad, porque nadie debía sospechar lo que acababa de descubrir. Caminé entre los invitados con una sonrisa forzada, como si nada hubiera sucedido, aunque por dentro me estaba rompiendo en mil pedazos. Cada felicitación y cada brindis eran dagas que me recordaban la farsa en la que vivía. Me movía con gestos calculados, cuidando cada palabra, mientras la traición ardía en mi interior como fuego imposible de apagar. Era un papel que tenía que interpretar, aunque me consumiera lentamente. Vi a mis suegros acercarse con orgullo, hablándome de lo afortunada que era de tener a un marido ejemplar. Sus palabras se me clavaban como veneno, porque yo sabía la verdad que ellos ignoraban. Mi sonrisa se tensaba cada vez más, como una máscara que amenazaba con quebrarse. Sentía la urgencia de huir, de gritar, de enfrentar a Javier allí mismo, pero comprendí que no era el momento. La fiesta era su escenario de triunfo y yo debía esperar la oportunidad adecuada para desenmascararlo. Por dentro me ardía el alma, pero por fuera mantenía la calma de una actriz en su papel más doloroso. Minutos después, Clara salió del despacho con una copa en la mano, fingiendo naturalidad. Llevaba una sonrisa amplia y despreocupada, como si nada hubiera ocurrido en aquella habitación. Su mirada recorrió el salón hasta encontrarse con la mía, y en ese instante sentí una puñalada invisible atravesarme. Ella me sostuvo los ojos unos segundos, con esa seguridad fría que solo tiene quien cree tenerlo todo bajo control. Me esforcé por no bajar la mirada, tragando el nudo que me apretaba la garganta. Fue una batalla silenciosa, una guerra muda entre nosotras, librada en medio del bullicio de los invitados. Ella se acercó a un grupo de amigos en común y comenzó a reír con ellos, como si fuera la mujer más inocente del mundo. Nadie sospechaba nada, y esa complicidad de las apariencias me resultaba insoportable. Mientras tanto, yo intentaba respirar hondo y recordar que no debía dejarme vencer por la rabia en ese instante. Clara brindaba y conversaba con gestos teatrales, disfrutando de la fiesta con descaro, mientras yo contenía las ganas de desenmascararla frente a todos. La hipocresía de su comportamiento me confirmaba que la traición no había sido un accidente, sino una elección consciente. Y eso hacía que el dolor ardiera todavía más fuerte en mi pecho. De pronto, Javier reapareció en el salón con esa seguridad arrogante que siempre lo caracterizaba, como si nada hubiera pasado en el despacho. Saludaba a los invitados con una sonrisa impecable, estrechando manos y recibiendo felicitaciones como el hombre triunfador de la noche. Sus gestos eran calculados, su voz firme, y parecía disfrutar de cada mirada de admiración que se posaba sobre él. Yo lo observaba desde la distancia, con el corazón destrozado, sabiendo lo que había hecho minutos antes. La contradicción entre su fachada y la verdad me desgarraba por dentro. Nadie sospechaba que aquel hombre estaba interpretando el papel más falso de su vida. Cuando se acercó a un grupo de compañeros de trabajo, pude ver en su rostro esa expresión de satisfacción que tanto le gustaba mostrar en público. Reía con ellos como si fuera el protagonista absoluto de la fiesta, sin imaginar que yo lo había descubierto todo. Su elegancia me resultaba insultante, su voz me parecía hueca y cargada de mentiras. Intenté mantenerme firme, tragando la rabia que me consumía, porque no podía permitir que nadie notara mi estado. Cada gesto suyo era una confirmación más de que la traición no le pesaba en absoluto. Para él, todo era un juego en el que yo nunca debía enterarme. De repente,
Javier alzó su copa con un gesto solemne y pidió silencio en el salón para brindar. Todos los presentes levantaron sus copas con entusiasmo, y yo, obligada por las circunstancias, hice lo mismo con una sonrisa tensa. Cuando terminó su discurso, se acercó a mí y me besó en la mejilla delante de todos, como si fuéramos la pareja perfecta. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía tragar, mientras los aplausos resonaban a mi alrededor. Era la peor representación de mi vida, sonriendo mientras la humillación me devoraba por dentro. Aquella copa de vino sabía a veneno en mis labios. Los invitados vitoreaban su nombre y celebraban el ascenso que tanto lo enorgullecía, sin saber que yo estaba presenciando el derrumbe silencioso de mi matrimonio. El beso en público fue su forma de reafirmar su poder, de demostrar que me tenía controlada incluso en la mentira. Mi corazón latía con violencia, y sentía que en cualquier momento iba a quebrarme frente a todos. Sin embargo, contuve las lágrimas y respiré hondo, obligándome a seguir con el papel de esposa ejemplar. El brindis que debía ser un momento feliz se convirtió en el recuerdo más amargo de mi vida. Y aún así, nadie lo sospechaba. Con la excusa de un dolor de cabeza, pedí retirarme antes de que la fiesta terminara, deseando escapar del infierno que me estaba consumiendo. Algunos invitados se mostraron preocupados, pero yo fingí que era algo leve y subí las escaleras con paso rápido. Una vez en la habitación, cerré la puerta con llave y me dejé caer contra ella, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba. Las lágrimas que había contenido durante horas brotaron sin control, empapando mis mejillas y mi ropa. Cada sollozo era un desahogo de la rabia y el dolor que me estaba tragando en silencio. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El bullicio de la fiesta aún llegaba amortiguado hasta la habitación, recordándome que Javier seguía abajo, riendo con sus cómplices. Yo, en cambio, me abrazaba a mí misma intentando reunir fuerzas para no caer en la desesperación. Sabía que no podía enfrentarle todavía, necesitaba claridad y pruebas para no ser acusada de loca o celosa. Ese silencio que me envolvía era al mismo tiempo un refugio y una tortura. Mi interior era un campo de batalla entre la rabia, la tristeza y el miedo. Y en ese instante, comprendí que nada volvería a ser igual. Encerrada en el baño, me senté en el suelo frío con la espalda apoyada contra la bañera y el rostro entre las manos. El sonido de mi llanto se mezclaba con las carcajadas lejanas de Javier despidiendo a los últimos invitados. Cada risa suya era como un latigazo en mi piel, recordándome la traición que había presenciado con mis propios oídos. El tiempo pasaba lentamente, como si las horas se hubieran convertido en cadenas pesadas que no me dejaban avanzar. Me sentía atrapada en una oscuridad que no tenía fin, donde el dolor no daba tregua. Era una noche interminable que me despojaba de toda esperanza. De pronto, Javier reapareció en el salón con esa seguridad arrogante que siempre lo caracterizaba, como si nada hubiera pasado en el despacho. Saludaba a los invitados con una sonrisa impecable, estrechando manos y recibiendo felicitaciones como el hombre triunfador de la noche. Sus gestos eran calculados, su voz firme, y parecía disfrutar de cada mirada de admiración que se posaba sobre él. Yo lo observaba desde la distancia, con el corazón destrozado, sabiendo lo que había hecho minutos antes. La contradicción entre su fachada y la verdad me desgarraba por dentro. Nadie sospechaba que aquel hombre estaba interpretando el papel más falso de su vida. Cuando se acercó a un grupo de compañeros de trabajo, pude ver en su rostro esa expresión de satisfacción que tanto le gustaba mostrar en público. Reía con ellos como si fuera el protagonista absoluto de la fiesta, sin imaginar que yo lo había descubierto todo. Su elegancia me resultaba insultante, su voz me parecía hueca y cargada de mentiras. Intenté mantenerme firme, tragando la rabia que me consumía, porque no podía permitir que nadie notara mi estado. Cada gesto suyo era una confirmación más de que la traición no le pesaba en absoluto. Para él,
Todo era un juego en el que yo nunca debía enterarme. De repente, Javier alzó su copa con un gesto solemne y pidió silencio en el salón para brindar. Todos los presentes levantaron sus copas con entusiasmo, y yo, obligada por las circunstancias, hice lo mismo con una sonrisa tensa. Cuando terminó su discurso, se acercó a mí y me besó en la mejilla delante de todos, como si fuéramos la pareja perfecta. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía tragar, mientras los aplausos resonaban a mi alrededor. Era la peor representación de mi vida, sonriendo mientras la humillación me devoraba por dentro. Aquella copa de vino sabía a veneno en mis labios. Los invitados vitoreaban su nombre y celebraban el ascenso que tanto lo enorgullecía, sin saber que yo estaba presenciando el derrumbe silencioso de mi matrimonio. El beso en público fue su forma de reafirmar su poder, de demostrar que me tenía controlada incluso en la mentira. Mi corazón latía con violencia, y sentía que en cualquier momento iba a quebrarme frente a todos. Sin embargo, contuve las lágrimas y respiré hondo, obligándome a seguir con el papel de esposa ejemplar. El brindis que debía ser un momento feliz se convirtió en el recuerdo más amargo de mi vida. Y aún así, nadie lo sospechaba. Con la excusa de un dolor de cabeza, pedí retirarme antes de que la fiesta terminara, deseando escapar del infierno que me estaba consumiendo. Algunos invitados se mostraron preocupados, pero yo fingí que era algo leve y subí las escaleras con paso rápido. Una vez en la habitación, cerré la puerta con llave y me dejé caer contra ella, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba. Las lágrimas que había contenido durante horas brotaron sin control, empapando mis mejillas y mi ropa. Cada sollozo era un desahogo de la rabia y el dolor que me estaba tragando en silencio. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El bullicio de la fiesta aún llegaba amortiguado hasta la habitación, recordándome que Javier seguía abajo, riendo con sus cómplices. Yo, en cambio, me abrazaba a mí misma intentando reunir fuerzas para no caer en la desesperación. Sabía que no podía enfrentarle todavía, necesitaba claridad y pruebas para no ser acusada de loca o celosa. Ese silencio que me envolvía era al mismo tiempo un refugio y una tortura. Mi interior era un campo de batalla entre la rabia, la tristeza y el miedo. Y en ese instante, comprendí que nada volvería a ser igual. Encerrada en el baño, me senté en el suelo frío con la espalda apoyada contra la bañera y el rostro entre las manos. El sonido de mi llanto se mezclaba con las carcajadas lejanas de Javier despidiendo a los últimos invitados. Cada risa suya era como un latigazo en mi piel, recordándome la traición que había presenciado con mis propios oídos. El tiempo pasaba lentamente, como si las horas se hubieran convertido en cadenas pesadas que no me dejaban avanzar. Me sentía atrapada en una oscuridad que no tenía fin, donde el dolor no daba tregua. Era una noche interminable que me despojaba de toda esperanza. Cuando el silencio regresó a la casa, me levanté con dificultad y me miré al espejo, sorprendida por el rostro desfigurado que me devolvía la mirada. Mis ojos hinchados y rojos parecían los de una mujer desconocida, alguien rota que apenas podía sostenerse en pie. Abrí el grifo y dejé correr el agua fría, intentando borrar las huellas del sufrimiento. Pero no había agua capaz de limpiar la herida que ardía dentro de mí. La soledad se volvió asfixiante, como si las paredes del baño se cerraran sobre mi cuerpo. Sabía que debía mantenerme en pie, aunque el alma se me estuviera desmoronando. A pesar del dolor, comprendí que no podía precipitarme ni enfrentar a Javier sin tener pruebas sólidas. La rabia me pedía gritar, pero la razón me exigía esperar y pensar con calma. Necesitaba saber hasta dónde llegaba aquella traición y cuánto tiempo llevaban engañándome. No podía permitir que se salieran con la suya y me dejaran como la esposa ingenua que no veía nada. Decidí que debía armarme de paciencia, aunque cada minuto fuera una tortura. Era el único modo de recuperar un poco de control sobre la situación.
Me prometí que actuaría con la cabeza fría, porque no podía perder la batalla desde el inicio. Esa noche me tumbé en la cama fingiendo dormir cuando Javier entró, oliendo a alcohol y con el mismo aire de superioridad. Sentí náuseas al escucharle tararear despreocupado, como si nada hubiera ocurrido. Cerré los ojos con fuerza y respiré hondo para que no notara mi agitación. Por dentro me juré que él pagaría cada palabra, cada burla y cada beso que le había dado a Clara. La calma aparente sería mi escudo hasta encontrar la manera de desenmascararlos. Al día siguiente, cuando Javier salió temprano fingiendo que iba a una reunión, aproveché para entrar en el despacho. Sabía que allí guardaba un cuaderno de notas donde apuntaba ideas, citas y pensamientos. Mis manos temblaban mientras abría los cajones, revisando con rapidez para no dejar huellas. Entre carpetas y papeles encontré el cuaderno negro, el mismo que siempre llevaba consigo en viajes de trabajo. Me senté frente al escritorio y empecé a hojearlo con un nudo en el estómago. La tinta de sus palabras me revelaba un mundo oculto al que yo nunca había tenido acceso. Entre frases de negocios y recordatorios, descubrí notas íntimas sobre Clara, escritas con una cercanía insoportable. Hablaba de ella con un entusiasmo que nunca mostraba conmigo, describiendo planes de escapadas y recuerdos compartidos. Cada página era una puñalada más, confirmando que no se trataba de un error pasajero, sino de una relación construida a mis espaldas. Mi respiración se agitaba y sentía que la rabia me subía a la garganta. Cerré el cuaderno de golpe y apreté los dientes para no gritar. Aquella libreta se convirtió en mi primera prueba irrefutable de la traición. Continué hojeando aquellas páginas manchadas de su propia caligrafía y cada línea era un golpe que me dejaba sin aire. Encontré descripciones de encuentros con Clara, con detalles íntimos que me hicieron sentir una extraña en mi propio matrimonio. Javier hablaba de lo feliz que se sentía a su lado, de la libertad que ella le daba y de los planes que tenían juntos. Me dolía leer cómo comparaba mi compañía con la de ella, como si yo fuera una carga de la que debía liberarse. La rabia se mezclaba con la tristeza hasta hacerme temblar de pies a cabeza. Cerré los ojos intentando borrar esas frases, pero ya estaban grabadas en mi mente. Sentí el impulso de arrancar esas páginas y quemarlas en ese mismo instante, pero algo dentro de mí me detuvo. Sabía que esas pruebas eran valiosas y que debía conservarlas para el momento oportuno. Cada palabra escrita era una confesión de su traición, un testimonio silencioso que tarde o temprano pesaría contra él. Mis manos sudaban mientras sostenía el cuaderno, como si quemara entre mis dedos. Lo guardé de nuevo en el cajón, exactamente como lo había encontrado, para no levantar sospechas. Salí del despacho con el corazón desbocado y la sensación de que ya no había vuelta atrás. Cuando intentaba recomponerme, entre las páginas del cuaderno cayó una fotografía que se deslizó hasta el suelo. Me agaché para recogerla y, al verla, sentí un puñal atravesarme el pecho. Era Javier y Clara abrazados en un restaurante al que solíamos ir juntos, un lugar que yo consideraba nuestro refugio íntimo. El dolor se transformó en una furia insoportable al comprender que habían profanado hasta mis recuerdos más preciados. El rostro sonriente de ambos me resultaba una burla cruel a todo lo que habíamos compartido. Esa imagen sellaba la certeza de que la traición era absoluta. Me quedé de rodillas en el suelo, apretando la foto con tanta fuerza que casi la arrugué entre mis dedos. No podía apartar la vista de la prueba tangible de su engaño, era como si el papel pesara toneladas en mi mano. Recordé las veces que Javier me había mirado a los ojos en ese mismo lugar, jurando mi amor eterno. Ahora comprendía que todo había sido una mentira disfrazada de ternura. Guardé la foto en mi bolso, sabiendo que era una prueba que jamás podría ignorar. Aquella imagen se convirtió en el símbolo del derrumbe de mi vida. A la mañana siguiente, cuando Javier regresó con su habitual discurso de proyectos y compromisos, me esforcé por mantener la calma.
Preparé el desayuno como si nada hubiera pasado, escuchándole hablar de su agenda con fingido entusiasmo. Cada palabra suya me resultaba hueca, pero asentía en silencio para no levantar sospechas. La traición ardía en mi interior, pero sabía que no era el momento de mostrar mis cartas. Era necesario esperar, reunir fuerzas y actuar con estrategia. Fingir normalidad se convirtió en mi mejor defensa. Mientras él repasaba sus planes de trabajo, yo lo observaba con atención, grabando cada gesto y cada frase en mi memoria. Su seguridad me confirmaba que estaba convencido de que yo no sospechaba nada. Eso me daba ventaja, porque cuanto más confiado estuviera, más fácil sería descubrirlo todo. Guardé las pruebas en un sobre que escondí con cuidado, temiendo que pudiera encontrarlas. Sonreí levemente para mantener las apariencias, aunque por dentro sentía que mi alma se desmoronaba. Aquel desayuno se convirtió en una de las actuaciones más difíciles de mi vida. Esa misma tarde decidí que no podía guardar sola todo el peso de lo que había descubierto. Fui a casa de mi hermana y le entregué un sobre con la foto y copias de las notas del cuaderno. Le pedí que lo guardara sin hacer preguntas, asegurándole que en su momento entendería. Ella me miró con preocupación, pero respetó mi silencio y aceptó proteger mis pruebas. Sentí un alivio momentáneo al saber que no todo estaba en mis manos. Tenía que jugar con inteligencia y planear cada paso con precisión. Sabía que la verdad debía salir a la luz en el momento más devastador para Javier. Volví a casa con una calma fingida, como si nada hubiera sucedido, y preparé la cena con la rutina de siempre. Javier hablaba de nuevos proyectos laborales y de viajes futuros, sin imaginar que yo lo escuchaba con un odio contenido. Cada gesto suyo era analizado por mis ojos, cada palabra suya se grababa como un testimonio de su mentira. Mi estrategia era clara, aparentar normalidad para que él no sospechara nada. Necesitaba que bajara la guardia mientras yo reunía todas las pruebas posibles. Solo así podría enfrentarle con la verdad en la mano y la dignidad intacta. Esa tarde, Clara apareció en mi puerta con un ramo de flores y una sonrisa fingida que me revolvió el estómago. Me dijo que venía a felicitarme de nuevo por la fiesta, como si nada hubiera ocurrido entre ella y Javier. La invité a pasar con una cortesía helada, disimulando la rabia que hervía dentro de mí. Su voz suave sonaba falsa, como un eco hueco de lo que alguna vez fue mi amiga de confianza. Mientras hablaba, yo apenas respondía con monosílabos, observando cada gesto calculado en su rostro. Sentía que jugaba conmigo, convencida de que jamás descubriría la verdad. Mientras se acomodaba en el sofá, me miraba con descaro, como si intentara leer en mis ojos algún rastro de sospecha. Yo me esforcé por mantener una expresión neutra, aunque mis manos temblaban ligeramente. Ella hablaba de banalidades, de proyectos personales, fingiendo un cariño que me resultaba insoportable. Cada palabra suya era veneno disfrazado de dulzura, y yo me aferraba al silencio para no estallar. Esa visita inesperada fue la confirmación de que Clara no solo era culpable, sino también cínica. Cuando al fin se marchó, cerré la puerta con un suspiro de rabia y determinación. Pocos días después, Clara volvió a aparecer, y en medio de la conversación dejó escapar una frase que encendió todas mis alarmas. Comentó con naturalidad que Javier odiaba los viajes de negocios porque siempre le costaba disimular. Aquella confesión fue un error, un desliz imprudente que revelaba más de lo que pretendía. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que habían inventado excusas para ocultar sus encuentros. Fingí no darle importancia y cambié de tema, aunque por dentro la rabia crecía con violencia. Esa pequeña pista me dio la certeza de que la red de mentiras era aún mayor de lo que imaginaba. Cuando se fue, repasé cada una de sus palabras, comprendiendo que la torpeza de Clara me estaba regalando pruebas sin que ella lo supiera. Empecé a atar cabos entre las ausencias de Javier y las historias mal contadas que él me daba. Ahora todo encajaba,
y cada mentira descubierta fortalecía mi decisión de no seguir callando. Me prometí que reuniría hasta el último detalle antes de actuar. La imprudencia de Clara fue el empujón que necesitaba para seguir adelante. Aquella tarde confirmé que la máscara de ambos empezaba a resquebrajarse. No pude más y decidí visitar a mi madre, la única persona en quien aún podía confiar sin miedo a ser traicionada. Le conté entre lágrimas lo que había descubierto, enseñándole la foto y relatando cada palabra que había escuchado. Ella me abrazó con ternura, intentando calmar mi llanto, mientras yo sentía que el mundo se me derrumbaba a pedazos. Me pidió que no actuara con impulsividad y que pensara en el hijo que llevaba dentro. Su voz firme me recordó que ya no estaba sola, que debía proteger esa vida inocente por encima de todo. Aunque me dolía, comprendí que su consejo era un ancla en medio de la tormenta. Mientras me servía un café, me habló con la serenidad de quien ha visto demasiadas injusticias en la vida. Me dijo que no merecía sufrir por alguien tan ruin, que debía guardar la calma y no dejarme consumir por el odio. Sus palabras fueron un bálsamo que me dio fuerzas para seguir respirando. Prometí que no tomaría ninguna decisión precipitada hasta estar completamente segura de mis pasos. Esa conversación con mi madre me recordó quién era yo y la dignidad que debía defender. Salí de su casa con el corazón destrozado, pero con la determinación de luchar por la verdad. Aquella noche, al volver a casa, ideé un plan para atrapar a Javier con sus propias palabras. Dejé mi móvil grabando en el salón, camuflado entre unos libros, mientras fingía que me iba a la cama temprano. Escuchaba desde la habitación cada ruido de la casa, con el corazón latiendo como un tambor. Minutos después, oí a Javier descolgar el teléfono y hablar en voz baja. Su tono cambió de inmediato, convirtiéndose en el mismo hombre burlón que había escuchado en el despacho. El miedo se mezclaba con la certeza de que estaba a punto de tener pruebas irrefutables. Cuando la grabación terminó, lo recuperé con manos temblorosas y escuché todo con los auriculares puestos. El sonido de su voz me atravesaba como cuchillos, sobre todo cuando le decía a Clara que ya tenía todo bajo control. Reía al hablar de mí, convencido de que jamás descubriría su plan. Cada palabra era veneno, pero también era la evidencia que necesitaba. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran mientras apretaba el móvil contra el pecho. Por primera vez en mucho tiempo sentí que, aunque doliera, la verdad empezaba a estar de mi lado. Al día siguiente, con la grabación guardada y la foto escondida en casa de mi hermana, supe que tenía todo lo necesario para enfrentar la realidad. Miraba a Javier a los ojos y fingía normalidad, mientras por dentro hervía la rabia contenida. Cada gesto suyo, cada palabra cariñosa falsa, me confirmaba que vivía con un enemigo bajo el mismo techo. Ya no había lugar para las dudas, todo estaba claro y documentado. La decisión estaba tomada, pronto le mostraría sus mentiras frente a su propia familia. Sentía miedo, pero también una fuerza nueva que me mantenía en pie. Guardé con cuidado todas las pruebas, revisándolas una y otra vez para asegurarme de que nada pudiera desaparecer. La imagen de Clara y Javier abrazados, junto con sus palabras grabadas, eran armas suficientes para desenmascararlos. Aunque me temblaban las manos, la determinación me daba el coraje que me faltaba. Ya no era la mujer ingenua que él creía, ahora era alguien dispuesta a luchar por su dignidad. Sabía que el enfrentamiento sería inevitable y que marcaría un antes y un después en mi vida. Y con esa certeza, empecé a preparar el momento final. La cena transcurría en silencio, con el ruido de los cubiertos chocando contra los platos como único sonido en la mesa. Javier hablaba distraídamente de sus proyectos, sin notar la tensión que me recorría de pies a cabeza. Con un gesto firme, saqué del bolso el sobre con las fotos y lo dejé frente a él, rompiendo el aire con un golpe seco. Su rostro se desfiguró al instante, la seguridad que siempre mostraba se desmoronó como un castillo de arena.
Yo lo miré fijamente, conteniendo las lágrimas, pero con la determinación de quien ya no teme. Era el momento de desnudar su mentira frente a sus propios ojos. Él intentó fingir indiferencia, abriendo el sobre con manos nerviosas mientras lanzaba frases evasivas. Pero al ver la fotografía de él abrazado a Clara, la máscara cayó por completo. Sus labios temblaban y su mirada buscaba excusas imposibles. Yo no pronuncié palabra, dejé que el silencio lo aplastara mientras él intentaba justificarse. Sentí que por primera vez el poder estaba en mis manos, no en las suyas. La verdad estaba sobre la mesa, y ya no había marcha atrás. De repente, Javier golpeó la mesa con furia, intentando arrebatarme los papeles como un animal acorralado. Me gritaba que estaba loca, que todo era una invención, pero sus ojos desbordaban miedo. Yo sujeté con fuerza las pruebas, negándome a retroceder ni un centímetro. Cada insulto suyo era un reflejo de su desesperación, porque sabía que estaba perdido. El hombre que siempre había jugado a tener el control se derrumbaba frente a mí, incapaz de ocultar su verdadero rostro. Por primera vez vi en él no a un marido, sino a un enemigo. Me puse de pie con calma, respirando profundamente para no caer en el pánico que quería provocarme. Le dije que no necesitaba escuchar más mentiras, que la verdad ya estaba escrita en su propia letra y grabada en su propia voz. Javier palideció, consciente de que no podía escapar de la realidad que lo cercaba. El miedo se transformó en ira, pero yo ya no tenía miedo. La distancia entre nosotros ya era un abismo imposible de salvar. Y esa noche comprendí que nuestro matrimonio había muerto. Al día siguiente reuní a su familia en nuestra casa, fingiendo que se trataba de un encuentro normal. Javier llegó confiado, creyendo que aún podía manipular la situación con sus palabras. Pero cuando todos estuvieron sentados, coloqué en la mesa la foto, el cuaderno y la grabación. El silencio que se hizo fue sepulcral, mientras las miradas incrédulas se clavaban en él. Sus padres, que siempre lo habían tenido por un hombre ejemplar, no podían creer lo que veían. Su reputación se desmoronaba delante de aquellos que más admiraba. Javier intentó defenderse con discursos vacíos, pero la evidencia era demasiado fuerte. Clara no estaba allí, y su ausencia gritaba más que cualquier explicación. Yo hablé con firmeza, relatando todo lo que había descubierto paso a paso. Nadie pudo contradecirme, porque las pruebas hablaban por sí solas. Su familia bajó la mirada, avergonzada por el hijo que tenían frente a ellos. Y en ese momento, entendí que la justicia empezaba a hacerse realidad. La decisión estaba tomada y ya no había vuelta atrás. Inicié el proceso de divorcio con la frente en alto, decidida a no dejarme humillar más. Javier, acorralado por las pruebas y por la desaprobación de su propia familia, no tuvo más remedio que marcharse de casa. Se fue con Clara, aferrándose a la única persona que aún le quedaba, pero su prestigio se desplomó en cuestión de días. Los rumores corrieron por la empresa, sus socios le dieron la espalda y los amigos que lo alababan en la fiesta desaparecieron. Yo observaba todo desde la distancia, dolida pero al mismo tiempo liberada. Mi vida cambiaba para siempre, y aunque me costara aceptarlo, era un nuevo comienzo. En las noches, aún me despertaba con el recuerdo de sus palabras crueles, pero me recordaba a mí misma que ya no le pertenecía. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que tardaría en cerrarse, pero al menos era libre. El matrimonio que tanto idealicé se convirtió en un capítulo cerrado, una herida que no me definiría para siempre. Me prometí que jamás volvería a permitir que alguien pisoteara mi dignidad de esa forma. Con cada día que pasaba, recuperaba un poco de la fuerza que él había intentado arrebatarme. Era el fin de una etapa oscura, pero también el inicio de otra más luminosa. Meses después, con mi bebé en brazos, descubrí un amor diferente, puro y verdadero, que me devolvió la esperanza.
Esa pequeña vida se convirtió en mi razón para levantarme cada mañana y luchar con más fuerza. Cada sonrisa suya era un bálsamo que curaba las heridas del pasado. El llanto en las madrugadas, lejos de ser un sacrificio, me recordaba que estaba construyendo algo nuevo y auténtico. El futuro ya no dependía de las promesas falsas de Javier, sino de mi propia determinación. Había encontrado una paz que jamás pensé volver a sentir. Miraba a mi hijo y entendía que la traición, por dolorosa que fuera, había sido también mi salvación. Gracias a ella descubrí la fortaleza que siempre estuvo dentro de mí, aunque dormida. Mis pasos eran más firmes, mis decisiones más claras y mi corazón más sabio. No necesitaba venganza ni reconocimiento, solo vivir con la dignidad recuperada. Clara y Javier eran parte de un pasado que ya no tenía cabida en mi presente. Y con cada caricia de mi bebé, comprendía que, pese a todo, la vida me había regalado una segunda oportunidad.